Buen día, mi nombre es Martín Fullana y soy Fellow de Neumonología. Y en esta oportunidad vamos a charlar sobre un artículo que encontró Marcos sobre injuria pulmonar inducida por medicación. Ese es el título del artículo: Injuria pulmonar inducida por medicación, escenario y patrón, y aproximación a un problema desconcertante. Un poco lo que habla la introducción es que la injuria pulmonar inducida por medicación, que las siglas en inglés son MIPI, es una condición médica compleja que se ha vuelto cada vez más común, pero que aún, si bien se está conociendo cada vez más de esto, continúa siendo difícil de diagnosticar. La incidencia es muy variable y va desde 4.1 a 12.4 casos por millón por año de habitantes. Y la mortalidad depende un poco de la clase de droga que causó la injuria, pero puede llegar a ser muy elevada, sobre todo en todo lo que es la medicación oncológica y hematológica. Y existen factores de riesgo que se han identificado para la injuria pulmonar inducida por medicación, y dentro de esos está una edad avanzada, tener una enfermedad pulmonar intersticial difusa preexistente, el tabaquismo, el sexo masculino y las interacciones entre los fármacos. En algunos casos los efectos tóxicos son dosis dependientes, como por ejemplo en el caso de la amiodarona, donde se necesita una dosis por ahí acumulada para generar toxicidad. En cuanto a la fisiopatología, no se conoce mucho, pero se han planteado algunos mecanismos de injuria que varían según la clase de medicamento, y dentro de esos principales mecanismos están o la producción de un daño directo del ADN, como por ejemplo es el caso de la bleomicina, o una alteración en la señalización de las células alveolares que mejoran la apoptosis o suprimen la proliferación celular, como por ejemplo los inhibidores de la tirosinquinasa, o por una injuria inmunológica mediada por células T, como los inhibidores de la checkpoint. En cuanto al diagnóstico y manejo, la principal, digamos, clave es sospecharlo, y la sospecha se basa en la asociación temporal entre los síntomas, el comienzo clínico, las manifestaciones radiológicas y el antecedente del inicio de una medicación. La duración entre el inicio de la medicación y la manifestación pulmonar difiere según la clase de droga y también difiere de paciente a paciente. Por ejemplo, en el caso de pembrolizumab, la toxicidad puede ser aproximadamente a los 3 meses de haberlo iniciado, pero varía desde 9 días hasta 90 días. Hasta 9 meses. La clínica también es variable, pueden haber casos asintomáticos que solo se manifiestan en tomografías control, y puede llegar hasta a tener síntomas severos con fiebre, disnea, hipoxemia, sibilancias y tos, y una alta mortalidad. Existe también una correlación entre la severidad de los síntomas y el patrón tomográfico de injuria. A mayor afectación pulmonar, mayor severidad de los síntomas va a tener la persona. Y siempre habla de la importancia de evaluar los diagnósticos alternativos y ayudarse un poco de los estudios complementarios, porque muchos diagnósticos diferenciales se van a basar en los hallazgos de los estudios complementarios. Entonces es importante pedir una tomografía de tórax de alta resolución. El lavado broncoalveolar en algunos casos va a aportar algunos datos, y si uno quiere diferenciar una toxicidad por drogas versus una insuficiencia cardíaca o una sobrecarga de volumen, el ProNP acá va a jugar un papel en ayudar un poco, y el ecocardiograma también. Entonces, un poco lo que plantea es que en presencia de síntomas, más la presencia de una asociación temporal entre los síntomas, la imagen y el inicio de una droga, más una normalidad radiológica que puede ser compatible con injuria pulmonar, uno sospecha injuria pulmonar inducida por medicación, y si la sospecha es muy alta, hay que retirar el fármaco casi en la mayoría de los casos. Después habla un poco de la utilidad del lavado broncoalveolar. Principalmente sirve para descartar una infección, descartar malignidad, pero también sirve porque puede sugerir el tipo de injuria pulmonar que el paciente está teniendo. Y acá, bueno, muestran una tabla que es bastante interesante y fácil, digamos, de asociar, donde si uno tiene como sospecha de patrón una neumonía eosinofílica aguda, el VAL va a ayudar al encontrar una eosinofilia mayor al 25%. Si la sospecha es de una neumonía eosinofílica crónica, la eosinofilia va a ser con frecuencia mayor al 40%. Si la sospecha es una hemorragia pulmonar, vemos macrófagos cargados con hemosiderina. Si son por efectos tóxicos de la amiodarona, podemos ver macrófagos con lípidos. Y si secundario a inhibidores de la checkpoint, linfocitosis leve. Bueno, plantea un poco, divide los patrones tomográficos de injuria pulmonar en 6 patrones, si bien se puede presentar de muchas maneras, pero los patrones más frecuentes de presentación son como un patrón tipo sarcoidosis, donde lo que vamos a encontrar en la tomografía son sobre todo nodulillos de distribución perilinfática,
distribución peribroncovascular, en los septos interlobulillares, septos subpleurales y en las cisuras, con adenopatías mediastinales. El segundo patrón de presentación puede ser un patrón de nódulos en vidrio esmerilados centrolobulillares que asemejan un patrón de neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda, pero digamos, a diferencia del patrón de neumonitis por hipersensibilidad, donde estos nodulillos centrolobulillares traducen, digamos, la inhalación de un antígeno que genera, digamos, una respuesta inflamatoria. En el caso del patrón nodulillar centrolobulillar secundario a una injuria por medicación, esto se produce podría llegar a ser, digamos, por acumulación o un proceso similar a lo que es una neumonía en organización, donde se produce una bronquiolitis, digamos, y da esos nodulillos. El tercer patrón es vidrio esmerilado difuso, donde acá por ahí es útil tratar de diferenciar o ver si se asocia a una hemorragia alveolar, que se va a manifestar también con vidrio esmerilado difuso, que a veces puede tener consolidaciones. También ver si el patrón de daño es secundario a un daño alveolar difuso, cuando el proceso es muy agudo, y una neumonía eosinofílica aguda severa también se puede manifestar con el mismo patrón. El otro patrón que está asociado es un patrón septal lineal, con engrosamiento de los septos interlobulillares y subpleurales y retículo, y esto puede manifestarse, por ejemplo, en estadios tempranos de la neumonía eosinofílica aguda, puede empezar igual, o en la injuria pulmonar secundaria a transfusión de hemoderivados. Y también diferenciarlo en estadios tempranos de una enfermedad venoclusiva pulmonar. El quinto patrón es un patrón fibrótico, puede dar un patrón de fibrosis, dentro de los cuales el más frecuente es el de neumonía intersticial no específica, pero también puede dar un patrón de UIP. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, si un paciente se presenta con un patrón de UIP y tiene antecedente de consumo de metrotexato, la diferencia ahí va a estar en ver si es secundario el metrotexato, si hay alguna relación o asociación temporal, o si es digamos, si su fibrosis pulmonar es secundaria o está asociada a su enfermedad de tejido conectivo. Y el último patrón es neumonía en organización, donde la neumonía eosinofílica crónica se puede manifestar también como un patrón de neumonías en organización, y acá vamos a encontrar vidrio esmerilado, consolidaciones, nódulos, y también podemos encontrar el signo del halo inverso. Y bueno, también divide los escenarios clínicos asociados a injuria pulmonar, según la clínica del paciente, en 5 puntos, digamos. Los pacientes que tienen clínica reumatológica o gastroenterológica, donde los fármacos que más van a generar injuria pulmonar son los AINES, las drogas modificadoras de la artritis reumatoidea, tanto no biológicas como el metrotexato, leflunomida, satoprina, hidroxicloroquina, como los biológicos, dentro de esos los anti-TNF, y el interferón alfa en el caso de los pacientes con clínica gastroenterológica que reciben tratamiento por una hepatitis. Después, el segundo punto considera a los pacientes con clínica cardiológica, donde dentro de esos los fármacos que más van a causar injuria pulmonar son los antiarrítmicos, principalmente la amiodarona, también algunos anticoagulantes como la warfarina. Nombra también a las IECA y las estatinas, pero no da ejemplos después de toxicidad. Dentro de la clínica hematológica, los fármacos que más están asociados son todos los que se usan para tratar todas las malignidades hematológicas. Dentro de esos, la bleomicina, la ciclofosfamida, todos los ácidos transretinoicos, los anticuerpos anti-CD20, los inhibidores de la tirosina quinasa como el erlotinib y el dasatinib, antimetabolitos como la citarabina, y dentro de las antraciclinas, principalmente la daunorubicina. Dentro de la clínica oncológica, también todos los antineoplásicos clásicos, los inhibidores de la tirosina quinasa que también se usan acá, y acá los inhibidores de checkpoint, dentro de esos pembrolizumab, nivolumab y ipilimumab. Y el último escenario clínico es el de aquellos pacientes hospitalizados, y dentro de esos los fármacos más asociados son los antibióticos, donde en realidad no es frecuente que se produzca una injuria pulmonar asociada a antibióticos, pero se logra ver alguna porque hasta el 50% de los pacientes que se hospitalizan requieren antibióticos, entonces es tanta la frecuencia de uso de antibióticos que se puede llegar a ver, digamos, alguna toxicidad. Entre los antibióticos, nitrofurantoína, daptomicina, y también todos los pacientes que reciben transfusión de hemoderivados pueden generar injuria pulmonar. Bueno, y rápido, profundizando un poco en cada clínica, dentro de la primera, que era la clínica reumatológica y gastroenterológica. En reumatología lo vamos a ver en todas las patologías asociadas al tejido conectivo, pero principalmente la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus y todas las espondiloartropatías seronegativas.
Y los patrones que va a dar son un poco, puede dar cualquiera de los 6 patrones, pero está muy asociado al patrón de fibrosis, donde NSIP es el más común de encontrar, pero también se puede encontrar UIP. Puede dar un patrón de virus merilado difuso, el metrotexate, por ejemplo. También puede dar nódulos centrolobulares en virus merilado, metrotexato, y también da un patrón de neumonía en organización. Y en este caso se puede llegar a ver también un patrón de tipo sarcoidosis, que se da sobre todo con los anti-TNF, por ejemplo, el uso de adalimumab. Bueno, y acá en esta foto son un poco las imágenes tomográficas de los artículos, donde en la primera de acá arriba, a la izquierda muestra un patrón, digamos, de fibrosis en un paciente con artritis reumatoidea que había iniciado una medicación. Y el segundo da un patrón más de neumonía en organización, secundario al metrotexato. Dentro de gastroenterología, las patologías más asociadas son las que van a requerir tratamiento para las enfermedades inflamatorias intestinales o hepatitis, y también da patrón tipo sarcoidosis, por ejemplo, el interferón alfa, y también patrón de neumonía en organización. Y en esta foto de acá abajo lo que se ve es un patrón tipo sarcoidosis con nodulillos de distribución perilinfática y peribroncovascular, que lo señala ahí con flecha. Dentro de la clínica relacionada con lo cardiológico, se va a ver en pacientes que reciben tratamiento por arritmias, hipertensión o en estados de hipercoagulabilidad que requieren anticoagulación, y puede ser una alternativa, digamos, pensar, si bien no es muy frecuente encontrarlo, uno lo va a sospechar una injuria por medicación en un paciente que está recibiendo tratamiento cardiológico, cuando la clínica del paciente, los niveles de ProBNP bajos y un ecocardiograma no apoyan el diagnóstico de algo cardiológico. Bueno, ahí por ahí hay que pensarlo. Los patrones más asociados va a ser el virus merilado difuso, donde el principal diagnóstico diferencial es con un edema hidrostático. También puede dar un patrón septal lineal, un patrón de neumonía en la organización y un patrón fibrótico. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, como dije, el edema hidrostático, y también puede ser una hemorragia alveolar por anticoagulación. Y acá, bueno, habla un poco de la amiodarona, más en profundidad, donde la amiodarona puede dar cualquier patrón, pero también puede estar muy asociado a un patrón de neumonía eosinofílica aguda, que si bien no es frecuente, en realidad puede ser bastante grave. Se va a manifestar con engrosamiento septal, virus merilado y organización. Y la toxicidad por amiodarona puede manifestarse, bueno, de muchas maneras. Se acumulan altas concentraciones en el pulmón, pero el efecto tóxico no se conoce. En realidad no se sabe si es un efecto tóxico directo por la acumulación, digamos, en el pulmón, versus una reacción inmune que genera la amiodarona. El patrón más común es el de neumonía en organización, y también de un patrón fibrótico, y puede encontrarse también, en algunos casos muy raros, pero graves, un patrón de virus esmerilado que progresa rápidamente, donde en la histología se ve daño alveolar difuso. Y acá habla de la importancia de diferenciar si lo que el paciente está teniendo es una injuria pulmonar por medicación versus el pulmón de alta atenuación secundario al depósito tisular de iodina, que se ve sobre todo en las áreas de atelectasia, y en realidad puede parecer como una toxicidad por amiodarona, pero en realidad es solamente el depósito de iodina, que es la imagen C, donde se ve el pulmón de alta atenuación. Es un área de aumento de la atenuación en áreas donde hay atelectasia, y es lo mismo que se ve en la figura B. En cambio, en la figura A lo que se ve es toxicidad por amiodarona, donde hay un poco de consolidación subpleural, retículo y vidrio esmerilado, como un patrón más de organización, al parecer. Dentro de la clínica secundaria de la hematología, las patologías donde más se van a ver es todos los pacientes que reciben tratamiento por malignidad hematológica, entre esos la leucemia mieloide aguda, la leucemia promielocítica aguda, los linfomas y la leucemia mieloide crónica. Dentro de la leucemia mieloide aguda se va a ver sobre todo en la terapia de inducción con citarabina más daunorubicina. En la promielocítica aguda, todos los pacientes que reciben tratamiento con ácidos transretinoicos. En la crónica, los que reciben tratamiento con inhibidores de la tirosinquinasa, y en los linfomas se usa un poco más de rituximab, ciclofosfamida y bleomicina. Los patrones lo mismo, virus merilado difuso, donde puede llegar también a tener una evolución aguda con daño alveolar difuso y alta mortalidad, un patrón fibrótico o un patrón de neumonía en organización, que siempre es el más frecuente. Y en la imagen de la derecha lo que se ve es toxicidad inducida por bleomicina, donde se ve áreas de consolidación un poco medias parcheadas con virus merilado difuso y mucha afectación pulmonar con algunas dilataciones bronquiales. El diagnóstico diferencial acá va a ser siempre con las infecciones, y sobre todo en los pacientes que tienen una neutropenia profunda con las micosis angioinvasivas. Otro diagnóstico diferencial acá también, como en la clínica cardiológica, es el edema hidrostático,
y en este caso pensarlo más en que sea secundaria una hidratación agresiva asociada a la quimioterapia, más transfusiones que el paciente recibe frecuentemente, sumado a que las drogas que usan también tienen toxicidad cardiológica y puede producir algo de falla cardíaca que contribuye al edema hidrostático, y sumado también a que a veces pueden tener falla renal por el síndrome de lisis tumoral, y eso empeora un poco el panorama. Y acá también un poco habla de diferenciar si el paciente tiene una injuria pulmonar o está teniendo alguna manifestación grave de su patología, como por ejemplo la leucostasis en la leucemia mieloide aguda, donde se produce una hiperleucocitosis, se acumulan leucocitos en la vasculatura pulmonar, producen aumento de la permeabilidad capilar, fuga capilar y liberación, digamos, de los neutrófilos, liberación de citoquinas y todo un proceso agudo. Y también diferenciarlo, en el caso de los pacientes con leucemia periomilocítica aguda, del síndrome de diferenciación por ácido transretinoico, que es un síndrome bastante frecuente en estos pacientes, se da hasta en el 25%, y es un cuadro también con alta mortalidad, donde digamos, se produce una diferenciación como masiva de promielocitos en neutrófilos, que se terminan también acumulando en la vasculatura pulmonar y producen un cuadro de virus esmerilado bilateral y daño alveolar difuso. Dentro de la clínica oncológica, todas las medicaciones que se usan para el tratamiento de tumores sólidos, los más frecuentes, mama, ovario y pulmón. Y acá habla un poco de los inhibidores de la tirosinquinasa. Dicen que digamos, la incidencia de injuria pulmonar por tirosinquinasa es baja, pero se incrementa cuando se usa inhibidores de checkpoint, y que puede llegar a tener alta mortalidad, si bien es poco frecuente. La mortalidad puede ser de hasta un 50%. Acá tener en cuenta los pacientes oncológicos que no solo es la medicación, sino que muchos reciben radioterapia y puede estar todo asociado también a una neumonitis por radiación que empeora el cuadro, donde se va a manifestar la neumonitis por radiación como virus esmerilado focal, consolidaciones, sobre todo en el sitio de radioterapia, y puede ser hasta un año posterior de haber recibido la radioterapia. Los patrones son siempre los mismos: virus esmerilado difuso. Si da un patrón fibrótico, va a dar más un patrón de NSIP, neumonía en organización, que por ahí es el más frecuente que vemos nosotros. Y igual que la clínica reumatológica, puede dar un patrón tipo sarcoidosis. El resto de las otras clínicas, de escenarios clínicos, no. En cuanto al diagnóstico diferencial en oncología, siempre con diseminación del tumor primario que tiene el paciente, con infecciones, sobre todo neumocistis, y también acá edema hidrostático, secundario a lo mismo, toxicidad miocárdica por inhibidores de checkpoint, trastuzumab. Y el último escenario, que es el de los pacientes hospitalizados, también la incidencia de injuria pulmonar por antibiótico es baja, pero se encuentra. Los patrones que puede dar son patrón fibrótico, por ejemplo, con el uso de nitrofurantoína para un tratamiento prolongado de profilaxis de infecciones urinarias. También por daptomicina, que da más un patrón de neumonía en organización y a veces de neumonía eosinofílica crónica, y un patrón septal lineal también. El diagnóstico diferencial, siempre acá lo mismo: infecciones, también aspiración, tromboembolismo venoso, edema agudo de pulmón, y diferenciarlo de un DRES, donde las manifestaciones sistémicas del DRES no van a ser tanto en pulmón, sino más hepáticas, renales y demás. Y también, bueno, comenta un poco acá la injuria pulmonar inducida por transfusión de hemoderivados, que el cuadro se va a manifestar con hipoxia aguda y opacidades pulmonares bilaterales en virus esmerilado, como se ve acá en la radiografía, que se producen dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión. Esto es lo mismo que comentamos: diagnóstico diferencial según cada clínica. En realidad es según cada clínica la medicación más utilizada y los patrones radiológicos más comunes. Y acá está un diagnóstico alternativo que hay que pensar desde el más común al menos común, según el tipo de patrón que se encuentra. Como conclusión, el artículo habla de que hay un incremento en la frecuencia de injuria pulmonar inducida por medicación, que el diagnóstico sigue siendo dificultoso, y que lo principal acá es sospecharlo cuando hay una correlación temporal entre el tratamiento farmacológico y los hallazgos de imagen, y que siempre se necesita un consenso multidisciplinario con ayuda del radiólogo para tratar de determinar si puede deberse o no en injuria por medicación. Eso es todo. Gracias.